Cada uno va a tener sus objetivos. Entonces, a nosotros nos ofrecen este problema y tenemos que solucionarlo aplicando la metodología de la programación orientada a objetos. Lo primero que tenemos que hacer es llevar a cabo un proceso de análisis. Ese proceso de análisis tenemos que identificar cuáles son las posibles clases que vamos a crear dentro de nuestro esquema del dominio. ¿Okay? Entonces, fácilmente acá, subir esto, brotan esas clases y nos dicen aquí estoy, ¿cierto? Una de esas clases puede ser los equipos de fútbol, otra puede ser los jugadores, otra el cuerpo médico y otra el cuerpo técnico. Esa puede ser clases. Ya identificamos qué plantillas podemos tener. Pero ahora viene algo muy importante. Algo muy importante. Por acá. Necesito empezar a revisar dentro de esos posibles candidatos a hacer clases, cuáles son los atributos que voy a encontrar que son comunes en todas esas clases. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos que tenemos el nombre, aquí tenemos el nombre, aquí tenemos el nombre, aquí tenemos el nombre. ¿Listo? ¿Qué más tenemos en común en esas clases? Pero el email solamente está en jugadores, cuerpo médico y cuerpo técnico. Digamos que por ahora no tenemos algo muy significativo. ¿Será que yo puedo tener un correo electrónico del equipo? Puede ser, ¿cierto? Puede ser. Entonces, aquí es donde podemos empezar a analizarlo, ¿cierto? Entonces, listo, pongamos que el email, aunque no lo tenemos definido en el equipo, lo vamos a tener presente, ¿ok? El email. Por ejemplo, aquí podría faltar algo, la fecha de fundación del equipo. ¿Sí o no? ¿Cuándo se creó, cuándo se fundó el equipo? Podríamos plantear ese otro elemento. Y podríamos tener que el jugador también tiene una fecha de llegada al equipo. Lo mismo el cuerpo técnico y lo mismo el cuerpo médico. Entonces podríamos tener que la fecha puede ser un atributo común en todos. Lo que pasa es que dentro del contexto de la aplicación, para el equipo va a ser fecha de fundación, para el otro va a ser fecha de contratación. ¿Listo? Por ejemplo, yo podría tener aquí en jugadores algo que me faltó y fue el país de origen. ¿Sí o no? Porque muchos jugadores vienen de otros países, no todos son americanos. Entonces, el país de origen. Ahí nos faltó ese detalle. O podemos colocarle ciudad. Entonces, yo podría decir que la ciudad podría ser común tanto para jugadores como para el cuerpo técnico o como para el cuerpo médico, por ejemplo. ¿Listo? La edad, ¿será que la edad puede ser común para todos? Sí, si yo quiero mantener la edad en todos, sí. ¿Y el equipo también puede tener una edad? Sí, ¿cierto? Que puede ser años de fundación, antigüedad, no sé. Entonces, fíjense que hemos encontrado poco a poco algunos atributos. Entonces, cuando yo encuentro esa serie de atributos, yo puedo empezar a pensar en algo, que voy a tener una clase principal, una superclase. Y esa clase va a contener los atributos que son comunes a todos y los cuales voy a poder heredar. Entonces, eso es muy importante a la hora de tomar y solucionar un problema aplicando la orientación a objetos. ¿Ok? Les vengo por acá. Voy a tener
Esa clase, que va a ser la clase principal, esto... bueno, aquí se nos olvidó algo. La fecha, ¿no? La fecha de creación. Que para nosotros la fecha de creación va a ser la fecha estándar para todos. ¿Ok? Bien, entonces tenemos una clase general. ¿Cómo creen ustedes que podríamos llamar a una clase global, a una clase padre? ¿Será que la podemos llamar equipos? No, porque equipos acá tienen unos atributos que son propios de ellos, que son quién es el presidente del equipo y cuál es la zona en la que está ubicado ese equipo. ¿Ah? Podríamos llamar una clase NBA, ¿cierto? Bueno, pongamos NBA. Entonces, NBA. NBA va a tener una serie de atributos que son el nombre, la fecha, ¿cuál fue el otro? El email, la ciudad. No le llamemos edad porque suenan como muy a humanos, ¿cierto? Fecha de aniversario, experiencia. Bueno, pongámosle años. Años. Esos años pueden ser de antigüedad o de fundado. Bueno, listo. Ese guión significa menos y en la programación orientada, el modificador de acceso menos es ¿qué? Privado. Entonces, estamos encapsulando. Ok. Ahora vamos a definir una siguiente clase, que es la clase de equipos, donde la clase de equipos va a tener el presidente. Vamos a hacer algo interesante, vamos a poner el logo. Vamos a hacer una aplicación donde podamos consultar cada equipo y se vea el logo del equipo. Por ejemplo, eso lo manejamos en la NBA, se maneja no por estrellas, sino por anillos, ¿no? Ellos tienen unos anillos que caen ganados. Y esos anillos ganados me representan las veces que han sido campeones. Los anillos no son para jugadores. Pero en general. ¿Y la copa? Bueno. ¿El trofeo? Vamos a ponerlo torneos ganados, para no pelear ahí. Torneos ganados o títulos ganados. Vamos a ponerle como títulos. Títulos. ¿Listo? Y tenemos también dentro de nuestro esquema que tenemos allá la zona que representa, ¿no? La zona. ¿Listo? Zona este, oeste, bueno. Entonces, vamos a ponerlo como una imagen, pero es que ahí está el logo. Bueno, imagen, pet. Listo. Ahí tenemos nuestra mascota. Vamos a colocar una pequeña flechita hacia acá, donde esa flechita pues me va a indicar que estoy estableciendo una relación. Sí, no es la típica flecha de UML, pero bueno. Ahora,
Nos vamos a encontrar acá que tenemos otra clase llamada jugador. Jugador. El jugador va a tener una dorsal. El jugador va a tener una posición. El jugador va a tener una estatura, tener un peso, el tiempo jugado, las faltas, vamos a poner las asistencias, eh, puntos anotados, el valor, el nivel de experiencia. Eso los podemos manejar como nivel de experiencia. Canastas, total de faltas, los equipos, tiempo jugado, valor, número de dorsal, posición, peso, estatura, listo. Vamos a dejarlo de esta forma. Entonces podemos decir que este señor también está creando acá algunos atributos. Tenemos el cuerpo médico. Cuerpo médico. Ese cuerpo médico va a tener, estos señores van a tener una especialidad, tener un cargo. ¿Qué más? Y ya, porque aquí tengo los años. Serían. Listo. Y voy a darle un control C, control V. Entonces aquí tengo el cuerpo técnico. Señor, ¿para qué? Lo que pasa es que como no vamos a trabajar herencia múltiple, por ahora no. Entonces, aquí el jugador puede pertenecer a un ID de equipo. Entonces, el equipo debería tener un ID. ¿Sí? Debe tener un ID. Lo mismo el cuerpo técnico, le debemos asociar un ID de equipo. Lo mismo el cuerpo técnico va a tener un ID de equipo. Eso me va a permitir establecer una relación, ¿cierto?, entre los equipos y los demás elementos. Ahora, el cuerpo técnico, tenemos la especialidad, el cargo. Estos dos, ¿no creen que es como lo mismo? No, porque yo puedo tener una especialidad y estar trabajando en otra cosa. Yo puedo ser contador y estar trabajando acá como programador. Ajá. Pero si usted mira, los atributos son los mismos. Que lo que tú dices es cierto. Yo puedo ser entrenador. Mi especialidad es, no sé, estrategia de juego. Usted puede ser enfermero o médico. Y su especialidad va a ser fisiatría.
pero fíjense que al fin y al cabo, esos dos elementos son lo mismo. ¿Podríamos unificarlos en una sola clase? Sí, podríamos unificarlos en una sola clase. Entonces, no sé. Sí, cuerpo de apoyo. Muy bien, cuerpo de apoyo. Entonces, este amigo la borramos. Y aquí este señor lo tenemos. En este momento hemos definido nuestra estructura. Ya tenemos claro todos estos elementos. Entonces, recordemos que cuando yo defino una clase tiene un constructor. El constructor es un método de cada clase que me permite definir los atributos propios de la clase. Ahora, ¿yo puedo establecer herencia entre clases? Sí. ¿Cómo puedo establecer la herencia entre dos clases? Voy a hacerlo aquí mismo, pero lo ideal es que cada clase sea independiente. Quiere decir que debo tener un archivo totalmente diferente. Entonces, lo voy a hacer acá mismo por temas de ser prácticos. Entonces, aquí le voy a decir class, por ejemplo, voy a crear una clase llamada estudiante, donde yo sé que todos mis estudiantes tienen nombre y apellido. Entonces, voy a heredar de persona los atributos de nombre y apellido. ¿Cómo hago para establecer la relación o la herencia entre la clase estudiante y persona? Muy sencillo. Se coloca la palabra extends. Y a continuación, el nombre de la clase, la cual voy a establecer relación. Entonces, persona. ¿Ok? Ahora, todas las clases tienen su constructor. Entonces, en ese constructor debo especificar los atributos que estoy heredando de la clase principal. Voy a llamarme los dos atributos, doy un control C y los pego acá. Y dentro del constructor le tengo que especificar que estos dos atributos pertenecen a la clase principal. Y eso lo hago con la palabra reservada super. ¿Es necesario hacerlo? Sí. ¿En qué momento? Cuando se defina una herencia. La clase hija siempre va a tener la palabra reservada super. ¿Ok? Siempre va a tener la clase reservada super. Ahora, después de que ya tengo definido los atributos que pertenecen a la clase padre, voy a definir los atributos que pertenecen a mi clase. Entonces, por ejemplo, le puedo decir que el estudiante está asociado a un grupo. Por ejemplo, que el estudiante tiene el año en que se matriculó. ¿Sí? Y ahora aquí empiezo a inicializar los valores de este señor. Ok, entonces le digo this punto, digo grupo, igual a grupo. Donde le digo this punto year igual a year. Esta clase, al igual que todas las clases, deben tener métodos getter y setter. Recordemos que el método get
se utiliza para obtener información del objeto. Y el set se utiliza para modificar información de un atributo del objeto. Pues ténganlo claro. Entonces, le digo get grupo pues como estoy obteniendo información, necesito que esa propiedad me devuelva un valor, le escribo la palabra return y le digo que se va a encargar de devolverme el grupo. ¿Okay? Ahora necesito el set. El set, como me permite modificar, necesito recibir el valor nuevo. Entonces, voy a colocarle la B y le voy a colocar grupo. Donde la B para mí es valor, value, lo que sea. Puedo pasar solamente la variable nombre como grupo, ¿sí? Si quiere hacerlo, hágalo. Pero para mí es más significativo decirle de valor, de valor. Ahora este señor ya no lleva un return, lleva la asignación del valor al atributo. Quiere decir que si yo tengo 15 atributos, tengo que hacer método get y set para cada atributo. La respuesta es sí. O sea, tienen que aparecer 30 propiedades. Sí. ¿Es obligatorio? Depende. Depende si yo necesito que ese atributo sea de lectura y escritura, o sea, solamente de lectura. Si quiero que el usuario solamente pueda leer información que pertenece a ese atributo, pues hago un get nada más. Si solamente me interesa que el usuario modifique información, pues le hago un set. ¿Okay? Esto lo puedo repetir para el año. Con control D. Control D de dedo. En este momento yo ya tengo mis atributos definidos, ya tengo mi herencia establecida. Ahora, esto a mí ya no me sirve para nada, porque para poder generar un objeto de la clase estudiante, pues le voy a decir let persona 1 igual a new y le voy a decir estudiante. Y ustedes van a notar que automáticamente ya tengo disponible los valores que le puedo pasar tanto al nombre, al apellido, al grupo y al año. Entonces aquí fácilmente le puedo decir tal cosa, tal cosa, tal cosa, año 2023 y listo. De esa manera ya he creado una nueva instancia de la clase estudiante, donde esa clase contiene información de persona, donde persona pasa a ser un objeto. Y si yo quiero acceder a la información del objeto, de la persona, por ejemplo, si quiero obtener el nombre del estudiante, pues simplemente le digo console.log y aquí lo voy a decir persona 1 punto y aquí hago uso de la propiedad de la clase. Nunca vayan a hacer uso del atributo porque no van a poder tener acceso. Siempre hacemos referencia a la propiedad de clase.
Entonces, en este momento, ya que ustedes saben cómo establecer herencia entre clases, está el diagramita y por favor háganlo en Visual Studio Code. Cuando ustedes se enfrenten a un desarrollo de este tipo, tienen que ser muy organizados dentro de la estructura de su proyecto. Eso es lo primero que tienen que pensar, cómo voy a organizar el proyecto. ¿Okay? Entonces, ahora después de que les explique esto, ustedes yo les voy a compartir este proyecto porque quiero que tomemos como base lo que he hecho. Les estoy dando una orientación, ahí lo que quise hacer es que ustedes practicaran el concepto de clase, el concepto de crear los atributos y demás. En mi caso, estructuré esto pues, para poderlo mantener agrupado y debidamente ordenado. Creé una carpeta llamada app. La mayoría de programas que ustedes encuentren, que son los frameworks de frontend, e incluso cuando trabajemos Node.js para el backend, nos vamos a encontrar con una clase llamada app, que es la que se encarga de arrancar absolutamente todo, cada uno de los elementos. Yo les pedía que por cada clase debían tener un archivo de JavaScript. Y básicamente eso es lo que tenemos acá. Tenemos la clase principal, donde básicamente tenemos definido el constructor. Recuerden que el constructor es esa clase principal que se encarga o nos permite inicializar los atributos de una clase, donde ese constructor va a recibir unos parámetros que son los atributos de la clase. Y tenemos los métodos get y set. Tenemos el jugador, que era el más larguito de todos. Aquí le coloqué una adición que ustedes no tienen en cuenta o no tuvimos en cuenta dentro del proceso de la abstracción. Estoy definiendo una variable estática. Las variables estáticas son aquellas variables en las cuales voy a poder acceder desde cualquier parte de mi proyecto sin necesidad de generar una instancia de la clase. Pero para acceder a esa variable estática, tengo que indicar la clase en la cual está definida. ¿Okay? En este caso, esta clase de jugador hereda de NBA. Hereda de NBA. ¿Qué está heredando? Nombre, fecha, email, la ciudad y el año. Esos son los atributos que están en NBA. Yo les indiqué que siempre los atributos de la clase padre van de primero. Luego tenemos super, que lo que nos va a indicar es que vamos a hacer referencia a cuáles son los atributos que pertenecen al papá. En este caso, a la clase NBA. Tenemos acá el super. Luego, del último atributo que pertenece a la clase padre, defino los atributos propios de la clase, que fueron los que ustedes me indicaron. ¿Para qué estoy utilizando esta variable estática? Para poder generar un consecutivo y así poder tener acceso de una manera más fácil a una búsqueda. Por ejemplo, en caso de que yo quisiera hacer un proceso de traspaso de un jugador a otro equipo, lo podría hacer. Poder eliminar el jugador de un equipo
y pasarlo a otro, poder hacerlo. Claro está que para eso podría utilizar el dorsal, pero es que el dorsal número 20 lo puede tener cualquier jugador y en cualquier equipo. Pueden existir n cantidad de dorsales en diferentes equipos, entonces no es como un valor muy confiable. Aquí tenemos el operador, ¿cómo se llama? De incremento, pero él tiene un nombre, unario. Ese es el operador unario de incremento. Así como tengo el operador unario de incremento, tengo el operador unario de decremento. ¿Okay? Y aquí tengo los atributos de la clase y las propiedades. Fíjense que por cada atributo defino método get y set. Podrán notar que el ID del jugador lo tengo únicamente como get, porque no me interesa que el usuario me modifique el valor de ese atributo porque es único. ¿Okay? No lo voy a dejar que me lo modifique porque es algo que me lo va a generar ¿quién? El sistema. Sí, yo se deja como get porque quiero que sea solo de lectura. No me interesa que lo pueda modificar el usuario, entonces no le pongo el set. ¿Okay? Pasa lo mismo con el equipo, exactamente lo mismo. Genere variable estática para poderla hacer y acá hago el auto incremental y aquí tengo presidente, logo, título, zona y la imagen de la mascota. ¿Ok? Y acá exactamente lo mismo y los atributos. Fíjense que esto es muy mecánico. Fíjense que esto es muy similar. Todo va a depender de la cantidad de atributos, todo va a depender de la cantidad de métodos. En este momento no tenemos ninguna funcionalidad, no tenemos absolutamente nada definido. Hasta ahora hemos definido clases. Por ejemplo, una funcionalidad del jugador puede ser traspaso, puede ser venta. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es una funcionalidad que le podemos aplicar al jugador. Entonces, el archivo app básicamente lo que va a hacer es a permitirme controlar todo el flujo del software. Ese app me va a permitir programar cada una de las funciones que voy a necesitar controlar dentro del software. Llámese para registrar, para consultar, para leer el DOM, todo lo voy a hacer desde app. Entonces, les voy a compartir este proyecto como base, pero es la única vez que les voy a compartir un proyecto base, porque el resto lo tienen que empezar ustedes a ejercitar y a construir. Después de este proyecto ustedes van a tener que crear otro proyecto. La idea es que este proyecto sirva como referencia para ustedes. Entonces ya les voy a compartir. La carpeta simplemente va a contener mis archivos de JavaScript de las clases, no más. Así como puede tenerlos por fuera en JS, es simplemente para organización, no es más. Porque es que se ve más bonito así que usted tener ese montonón de archivos acá regados que usted no sabe cuál es cuál y a qué pertenece. Mientras que yo sé que dentro de la carpeta app voy a encontrar los archivos que pertenecen exclusivamente a la aplicación. ¿Okay? Y acá voy a encontrar los archivos de JavaScript que pertenecen exclusivamente a la librería de Bootstrap. ¿Sí? Digamos, es como una referencia nada más. Regálenme un momento. Entonces,
Después de descargarla, pues tengo que empezar a asociar cada una de las librerías, tanto de Bootstrap como de JavaScript. Voy a comenzar acá. Esto sí va sin nada, ustedes lo tienen que hacer ahora que lo descarguen. Voy a vincular el CSS slash Bootstrap y por aquí busco la librería de Bootstrap. ¿Listo? Ahora voy a empezar a vincular las librerías de JavaScript. Pues puedo hacerlo directamente desde JS slash, voy a vincular las de Bootstrap. Entonces aquí le digo Bootstrap y busco por acá la que dice MinJS. Entonces, recordemos que todo tiene un orden. Cuando yo vinculo los archivos que pertenecen a mis clases, es muy importante importarlas en un orden específico. Es decir, del padre a los hijos. Entonces, el archivo de JavaScript que primero tendría que importar acá, en teoría sería js slash app NBA, que es la superclase, ¿ok? Entonces aquí le digo de ahí para adelante, pues puedo importar en el orden que quiera, porque igual el único padre es NBA, el resto dependen de este señor. Entonces aquí le digo JS slash y acá ya puedo empezar. Voy a decir, voy a importar equipo primero, defer, luego script, src, js slash app, le voy a decir que quiero el jugador, el script, js slash app, cuerpo de apoyo, ver, script, js slash app. Chicos, por favor, los que están viendo por allá un audio que no corresponde, suspéndalo, son tan amables, gracias. Eso lo pueden hacer después de la sesión. Luego tenemos acá el app. Con esto ya estoy asegurando la importación. Obviamente este proceso lo podemos hacer diferente, sí, pero eso lo vemos cuando trabajemos con módulos en JavaScript. Por ahora no me interesa. Por ahora lo vamos a vincular de esta forma. Como posiblemente necesito utilizar jQuery, pues vengo y lo descargo. Ustedes ya lo saben, entro a la página y busco aquí el jQuery que me interesa. Voy a decirle sin comprimir, clic derecho y le voy a decir guardar como y guardo ese jQuery dentro de mi carpeta correspondiente a JavaScript. Proyectos NBA, JavaScript y lo guardo ahí. Y luego hago la vinculación del jQuery por acá. Entonces script js slash
jQuery. Listo. Ahora voy a verificar, y eso lo tendrán que hacer ustedes allá dentro de sus programas, que Bootstrap haya quedado funcionando. ¿Señor? Sí, no, por fuera el Bootstrap, porque eso es una librería diferente al Bootstrap. ¿Va dentro de la carpeta JS? Sí. Pues si no lo voy a usar, no. Pero si lo voy a utilizar, si lo vinculamos. En este caso no me va a importar porque no voy a usar los menús emergentes. Voy a usar un menú básico. El que puede utilizar el comprimido o el que dice sin comprimir. Mírenlo, aquí está. Aquí dice comprimido, le abre así, o puede guardar de igual manera, o puede vincular el que dice sin comprimir. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de líneas de código que hay. Es la diferencia. Es uno más cortico que otro. Entonces, en este caso me voy para los alert, busco una alerta para comprobar que eso esté funcionando. Doy un control C, vengo para acá, lo pego, le digo abrir en vivo y listo. Aquí ya comprobé y ya mi Bootstrap está trabajando normalmente y sin cortó. Que eso es lo que me interesaba revisar. Ahora, como tengo una serie de opciones, recuerden que Bootstrap me ofrece aquí un componente llamado el navbar. Pues vengo para acá y simplemente lo que hago es copiar este navbar. Así tal cual lo tenemos en la página de Bootstrap. No hay ningún cambio por ahora. Vengo para acá y lo pongo acá. Y este sería el resultado que ustedes deberían tener allá. Aquí no tengo menú, el formulario de búsqueda. Lo voy a quitar, no me interesa por ahora. Solo me interesa dejar dos enlaces, que es home y link, que después los voy a modificar. Y este navbar lo voy a cambiar por el logo de la NBA para empezar a darle como característica al aplicativo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, detectamos dónde se encuentran los componentes. Aquí tengo el formulario, lo elimino. Y podemos observar acá que ya no está. Luego, este enlace que está inactivo, lo borro y lo mismo este drop down que es el menú desplegable. Lo borro y revisamos y acá está. Aquí me faltó, creo que este pedacito. Vamos a revisar. Listo. Aquí ya lo tengo. Este navbar, normalmente ahí se coloca el branch, el logo, la marca. Entonces, vengo a internet por acá y con el permiso de los señores de la NBA, voy a buscar a ver si hay una imagen que me represente la NBA. Aquí tenemos este iconito. No sé, puede ser este. Dale clic derecho. Le voy a guardar imagen como. Y me voy a crear una carpeta acá que se llame Image. Y aquí le voy a poner logo. Algo muy sencillo. Entonces vengo a mi HTML y busco donde está el brand, que es por acá. Ojo que aquí está el botón. Este botón no lo puedo borrar. Acá sencillamente le digo, oiga, necesito una imagen. Le digo que está en image. Image. Slash. Que estoy escribiendo mal. Uy, espera que algo me quedó mal acá. Uy. Image me quedó dentro de JavaScript y eso no está bien.
esto debe estar por fuera del proyecto. Mover. Ahora sí, estamos bien. Barra, logo. Vengo y compruebo acá. ¿Listo? Ahí tengo la imagen. Es algo ligeramente grande. Pues muy sencillo. Vengo para acá. Le digo aquí un width. Y acá le voy a decir que de 80 píxeles. Recordemos que si yo defino el ancho, él calcula automáticamente el alto. Ya está. Entonces tengo el loguito ya de la NBA. Aquí tenemos las opciones de menú. Entonces en mis opciones de menú yo voy a tener que modificarlas porque no me interesa un home, sino me interesa la sección de equipos, me interesa la sección de jugadores, ¿cierto? Y me interesa crear una sección para el cuerpo de apoyo. Y al final voy a tener esto. Entonces, por favor, hagamos ese ejercicio de traer el menú y hacer esos cambios. Coloquen un loguito y demás.